Yo creo en milagros. Y ustedes están esperando a que yo diga esto. Yo creo en milagros con todo mi corazón. Pero siempre recuerda, yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Jimmy McDonald. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion and my constant friend is He? His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Now I sing because I'm happy, and I sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when song is placed to sight, when hope within me dies, I draw the closer to Him, and from care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on that little sparrow, and I know He watches me. Now I sing because I'm so happy, and I sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Cuando llegué a Calcuta, India, yo hice solo un pedido.
Yo quería que me llevaran a la misión Lee, a un orfanato. Esa era la cosa que yo quería más que cualquier otra cosa. Porque hace muchos años yo era muy joven. Cuando un pariente lejano de Belice me contó solo partes de un incidente que acababa de suceder en India, que yo nunca olvidé. Eso hizo una impresión muy duradera en mi vida. El señor y la señora Lee eran una pareja joven en los Estados Unidos. Y ellos tenían un llamado muy definido al campo misionero. Y ellos fueron enviados por el equipo de misiones metodista. Ellos eran una joven pareja adorable. Sus vidas estaban completamente dedicadas a Dios. Y ellos aceptaron el desafío de India, sabiendo que ellos estaban definitivamente en la voluntad de Dios, yendo como misioneros. Ellos hicieron un gran trabajo, fieles a Dios en todas las cosas, trabajando duro, a duras penas, una existencia escasa en lo que a cosas materiales se refiere. Pero Dios les dio 7 maravillosos hijos. Fue el 1 de mayo de 1899, cuando ellos decidieron que necesitaban unas vacaciones. Ellos habían trabajado duro y los niños necesitaban unas pequeñas vacaciones, alejándose de las calles de Calcuta. El señor y la señora Lee, los maravillosos misioneros, tomaron a sus hijos y se fueron lejos arriba en la montaña, a millas de Calcuta, Darjeeling, unas maravillosas vacaciones. Era tan relajante, era tan bueno para los niños. Ellos podían respirar el aire puro de la montaña. Y cuando llegó el momento para que los Lee regresaran a Calcuta nuevamente, los niños se querían quedar. Ellos rogaron para quedarse. Ellos querían quedarse más que ninguna otra cosa. Por favor, papi y mami, déjennos quedarnos solo un poquito más, solo por un tiempito más. Entonces los Lee les permitieron a los niños quedarse, a 6 de ellos, tomando al bebé con ellos de regreso a Calcuta, y les dejaron a su cocinera. Y ellos se quedaron en una pequeña cabaña que habían rentado para las vacaciones. Y ellos se despidieron de los niños. La señora Lee dijo más tarde que requirió toda la valentía y el coraje para dejar a los niños. Era la primera vez que los dejaba. Y en la estación de tren, ella se demoró saludando. Ella dijo que casi vio por un momento que ella no podía dejarlos. Entonces ella le dijo a su niña más grande, Vita, cuida muy bien de ellos. Cuida muy bien de ellos. No va a pasar mucho tiempo para que estemos todos juntos otra vez. Los niños estaban tan felices. Y el señor y la señora Lee regresaron a Calcuta. Y los niños estaban a salvo con la niña más grande, Vita, y la cocinera. Ellos estaban felices hasta el momento cuando el desastre golpeó. Ese terrible desastre fúnebre. Cuando el mundo entero fue sacudido por este gran desastre. Comenzó a llover. Un aguacero torrencial por días y días. Y luego el agua comenzó a subir y a subir y a subir. Y los niños tenían miedo
que el agua alcanzara el nivel de la casa y comenzaron a comenzar a trepar lentamente al principio, muy cautelosamente. Y luego de repente, junto con el aguacero torrencial, hubo un ciclón. Los niños, ellos se dieron cuenta que no pudieron encontrar el camino, la vereda. De repente se dieron cuenta que las piedras estaban rodando hacia abajo de la cima de la montaña. No sabían qué hacer, ellos se atemorizaron. Y Vita dijo: niños, yo le prometí a papá, yo le prometí a mamá que yo cuidaría bien de ustedes. Yo se los prometí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Y luego lentamente ellos comenzaron a bajar de la montaña de regreso a la pequeña cabaña alquilada. No había luces. Estaba absolutamente oscuro. Por horas y horas ellos estaban atrapados en la oscuridad y la lluvia continuaba cayendo. Entonces de repente Anita vino a la puerta y dijo: niños, su casa se va a partir en dos. Y en ese momento hubo un terrible estruendo, un terrible rugido, cuando la casa literalmente se partió en dos. Y en ese momento, Vita, la hija más grande, miró hacia arriba y dijo: niños, vamos a agarrarnos de las manos. Y Wilbur, el niño de 14 años, quien vivió 3 días después del desastre, contó en detalle a su madre lo que yo les estoy contando ahora a ustedes. Él dijo: en ese momento, mientras los niños se agarraron de las manos uno con el otro, Vita, la hija más grande, miró hacia arriba. Wilbur dijo: mamá, su cara era tan hermosa como la de un ángel. Había gloria alrededor de ella. Su cara estaba radiante con algo que era sobrenatural. Ella dijo: niños, la casa se está cayendo a pedazos. Y ahora nos vamos a ir al cielo. Pronto estaremos en el cielo. Misericordioso Padre Celestial, llévanos ahora. Y él dijo que en ese momento hubo un terrible estallido. Y eso era todo lo que recordaba. Él no recordaba nada más. Pero su cuerpo fue lanzado montaña abajo, 200 pies, y fue encontrado horas más tarde, rodeado de agua. Cuando los Lee recibieron la noticia de la gran tragedia, a ellos les dijeron que Wilbur estaba vivo y bien. Y los Lees inmediatamente iniciaron el viaje, ese triste viaje a Jardí. El señor Lee lo describió. Él dijo: tú sabes, todos los ferrocarriles fueron arrasados. No había más ferrocarriles. Nosotros escalamos, nosotros nos arrastramos. Solo Dios sabe cómo llegamos allí. Pero nosotros teníamos que llegar allí. Nosotros teníamos que llegar allí. Nosotros teníamos que llegar. Dios de alguna manera nos dio el coraje. Nosotros teníamos que llegar allí.
Y cuando ellos llegaron, no había ni un rastro de la casa en que habían estado. No había ni un palo de madera. No había quedado ni un mueble. Todo había sido barrido completamente. No había ninguna señal de que la casa había estado allí, ninguna en absoluto. Ella fue llevada al hospital, donde Wilbur, el hijo de 14 años, estaba acostado. Él le dijo: mamá, yo creo que me voy también, pero Jesús me dejó para contarte la historia. Oh, ella dijo: cariño, descansa, por favor. Tú estás tan cansado, tú estás tan agotado, solo descansa. No, dijo él: mamá, tengo que contarte. Y ese niño de 14 años contó lo que yo te acabo de contar. Horas más tarde, él también fue llevado. Su cuerpo estaba tan destrozado. El señor y la señora Lee caminaron toda esa noche. Ellos caminaron en la oscuridad. Pocas palabras fueron dichas. Muy pocas palabras. No había nada que decir. ¿Pero qué se puede decir? ¿Pero qué puede uno decir en ese momento? 6 niños se fueron. En la mañana, cuando llegó la luz del día, la señora Lee le dijo a su esposo: esta no es una derrota, no realmente. Verdaderamente no. Nosotros aún tenemos nuestra fe en el Señor. Nosotros aún tenemos nuestra confianza en Él. Y hoy, en Darjeeling, hay una gran lápida sepulcral. Y hay 6 tumbas. Una al lado de la otra. Y en esas lápidas están los nombres de los 6 niños. Pero hay algo más sobre esas lápidas que solo los nombres de los niños. Estas son las palabras que están talladas en esas lápidas. Gracias sean dadas a Dios, quien nos ha dado la victoria. Gracias sean dadas a Dios, aun cuando lo mejor nos ha sido quitado. Gracias sean dadas a Dios. 6 niños, uno al lado del otro, arrasados en solo unas horas. Gracias sean dadas a Dios, quien nos ha dado la victoria. Y ellos regresaron a Calcuta. Y ellos fundaron un orfanato, el cual es hoy el orfanato más grande de India. Yo estuve allí. Yo caminé por los cuartos de ese orfanato. Y cuando me presenté al superintendente, yo me asombré
al descubrir que me conocía, él dijo, ahora haría algo. Caminaría de habitación en habitación, caminaría por los cuartos, oraría por los niños que están enfermos, ministraría a los niños. Por favor, no se vaya. Por favor, no se vaya. Mientras yo caminaba de habitación en habitación, mientras yo imponía mis manos sobre un niño enfermo y luego sobre otro, yo sentí que no estaba sola. No en realidad. No en verdad. Yo reconocí la misma presencia del Maestro. Yo era consciente de la presencia del Padre Celestial, quien te ha dado a ti, me ha dado a mí la victoria a través de su Hijo unigénito. Y yo me preguntaba mientras caminaba de un niño a otro, si en la hora del dolor yo pudiera transformar mi dolor en victoria. Y me di cuenta que yo no podía hacerlo sola. Yo no podría. Pero supe que había uno, el Maestro mismo, quien podía darme el coraje y darme la fe cuando las aguas están tan profundas y están a punto de desbordarse. Tú sabes de lo que estoy hablando. Oh, seguro. No es lo que te sucede a ti lo que es importante. Es lo que te queda después que eso sucede. No es el desastre. No es lo que te sucede a ti lo importante. Es lo que tú haces con eso después que sucede. Caminé una milla con el placer y él parloteó todo el camino, pero él no me dejó más sabia por todo lo que tenía que decir. Pero un día, yo caminé una milla con el dolor y ni una palabra dijo. Pero las cosas que aprendí ese día, cuando el dolor caminó conmigo. Yo sé, yo he pasado por las aguas profundas. Yo he pasado por esas noches oscuras. Y también tú. Si tú eres parte de la humanidad, habrá aguas profundas, tal vez no hoy, tal vez no mañana. Habrá esas noches sin estrellas y no va a haber ni un alma en el mundo a quien le importe, quien te cuide. Y a veces tú aún te preguntas si tal vez Dios cometió un error. Pero Él nunca te decepcionará. Tú no conocerás ninguna derrota en Cristo Jesús. Es lo que tú haces con ese problema. ¿Qué es lo que tú haces cuando viene ese desastre? Es lo que te queda. ¿Y qué es lo que tú haces? Con eso, lo que hace toda la diferencia.